en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Este es el mensaje que envía el Señor a la iglesia de Éfeso. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque en tu misericordia hiciste esta revelación, Señor, a aquel humilde hombre, y después pudo transmitirla a las iglesias, y de manera milagrosa, como haces tú las cosas, Señor, pudo llegar hasta nosotros, y de una manera aún más maravillosa ha llegado hasta nosotros aquí en esta tarde, para poderla leer, saborearla, para asumir el reto y para agradecerte todo lo que haces a nuestro favor cuando asumimos ese reto. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos, hermanos, poner por título a esta palabra en el día de hoy: el reto para la iglesia hoy, volver al primer amor. Volver al primer amor. La iglesia que estaba en Éfeso era una iglesia muy especial, pero era una iglesia que vivía en un contexto que no era nada favorable. Recordemos que Éfeso era una ciudad muy importante en el Asia Menor, tenía un lugar muy destacado en esa región, de ahí la importancia que tenía, porque era una ciudad que tenía un puerto marítimo y confluían muchos caminos, y lógicamente en la antigüedad los puertos marítimos, como hoy, pero en la antigüedad todavía más, no había en la antigüedad aviación, y el medio más efectivo, más eficaz era precisamente el puerto donde se traían las mercancías, a donde se traían las mercancías para que pudieran ir a otros lugares, y entonces era muy prolífera la ciudad de Éfeso. También tenía otras características debido a la gran bonanza económica, como sucedía en las ciudades antiguas. Cuanto más beneficio económico, cuanto más prósperas eran las ciudades, más dadas eran al ocio, al juego y a la corrupción moral. Lógicamente eso también afectaba a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía altos índices de adoración a su diosa, la diosa Artemisa, que ese era el nombre original de la ciudad. Era conocida por, ustedes saben que los romanos rebautizaban los nombres de las ciudades y de los pueblos, y aún hasta de los dioses cuando conquistaban esas ciudades, y es la conocida como narra el libro de los Hechos en el capítulo 19, sobre todo, que es la diosa Diana, es decir, Diana de los Efesios.
es decir, que representaba a la diosa del cielo, representaba a la diosa de la fertilidad. La ciudad de Éfeso, su gente, el pueblo de aquel lugar, eran muy idólatras. Era una ciudad donde había muchísima idolatría, donde existía mucha adoración, mucha hechicería, había mucho ocultismo, había mucha superstición. Quiere decir que era una ciudad altamente pagana, y allí Pablo, en su segundo y tercer viaje misionero, estableció, fortaleció, dejó grandes misioneros para que cuidara y le diera continuidad a el mensaje que allí estaba siendo predicado. Éfeso es una ciudad que actualmente está en ruinas, y normalmente quienes la visitan son aquellas personas que tienen interés en el turismo. Una ciudad que está en Turquía, y es una ciudad que todavía se visita, pero como está en ruinas, es una ciudad que no está habitada, es una ciudad que quedó ya fuera, sus aguas de su puerto, por los grandes sedimentos a través de los años, ya tampoco es en la actualidad funcional. Así que, hermanos, era una ciudad muy desarrollada. Me parece que están hablando de Miami, que tiene mucho desarrollo, mucho beneficio, muchas cosas materiales, pero hay un nivel de corrupción también extraordinario. Todavía, amados hermanos, allí había un gran grupo en la época en la que está el Señor dando el mensaje a esta iglesia, y está haciendo un llamado, para que el primer amor pueda ser retomado. Vamos a ver algunas características que están poniéndose de manifiesto en esa iglesia, y que es un mensaje que, por cierto, es un mensaje de ánimo para ustedes, es un mensaje de aliento para nosotros, que podamos volver otra vez a los inicios de nuestro romance espiritual con el Señor. Es decir, que el primer amor el primer amor nace de aquel cambio de vida que tuvimos. Estamos repugnados precisamente en algunos por la hechicería, otros por el hedonismo, otros por la superstición, otros por todo tipo de manifestaciones que van a través de la vida frustrándole la vida a los hombres. Y cuando llegamos al cristianismo, cuando llegamos al Señor y vemos todas las cosas maravillosas que Él comienza a hacer con nuestra vida, desde el día en que decidimos darle ocasión a Él en nuestra mente, dejar que Él actúe en nuestro corazón, dejar que Él comience a modificar nuestros pensamientos, a dejar que el Espíritu Santo comience a regular nuestras acciones, y nosotros podamos modificar nuestra vida, y vemos el beneficio que Él trae, que es mucho más superior a lo que esa falsedad de vida había traído a nosotros, como por ejemplo la vida sexual promiscua, que trae consecuencias, el ser ladrón, ser manipulador, que trae sus consecuencias. El hombre sin Dios vive de una manera frustrada, de una manera tangente, porque tangencialmente trae todo ese barro al alma del ser humano. Cuando conocemos a Cristo, comenzamos a entender una nueva realidad. ¿Cuántos aquí lo hemos sentido? ¿Cuántos sabemos que hay un beneficio cuando venimos a Cristo? Cuando comenzamos a observar la diferencia entre la vida sin Cristo y la vida cuando Cristo está en nuestro corazón. Ahí nace ese primer amor, que es el que hace posible que yo pueda vencer el vicio. Es el que hace posible que yo pueda comenzar a tener una vida digna, una vida a través de principios, a través de valores, una vida con un objetivo, una vida con propósito, una vida con metas, una vida con esperanza, una vida que, a pesar de las frustraciones que la vida nos trajo en la antigüedad, ahora cuando venimos a Cristo, la vida comienza a cambiar, comienza a tener sabor, comienza a tener sentido para vivir. Qué experiencia más bonita tenemos los cristianos. Es decir, que sabemos que la conversión es un cambio. La nueva
experiencia con Cristo, la Biblia la define como nuevo nacimiento con muy nuevos beneficios. Así que, hermanos, Efesios presenta características y presenta retos muy parecidos a los nuestros en este día. Ahí en Efesios capítulo 4, no podemos hablar de la iglesia de Éfeso sin ir a la carta que Pablo escribió a los Efesios de una manera tan extraordinaria en el capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a quién le está escribiendo ahí? A la iglesia, una iglesia privilegiada. ¿Por qué una iglesia privilegiada? Porque el apóstol Pablo, que la fundó, le envió cartas, y esas cartas trascendieron a la historia y han llegado hasta aquí, por lo importante del mensaje. Y el Señor, cuando da ese mensaje a las 7 iglesias, tiene en cuenta a Éfeso también. Eso es una iglesia que tiene un privilegio extraordinario. Y dice aquí, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que despojarse del viejo hombre. Significa eso que hay que dejar las costumbres viciadas que teníamos y debemos comenzar una nueva vida por causa del amor que incubó Cristo en mi mente, en mi corazón, y las cosas que yo antes hacía, que para mí eran normales, naturales y buenas, comienzo a entender por la dirección del Espíritu Santo que debo corregirlas y debo dejarlas de hacer, y las voy a dejar de hacer por el beneficio que tiene el conocer a Cristo, que transformó mi vida y hace que las cosas que vienen las pueda entender como buenas y no buenas las cosas que dejé de hacer. Y dice aquí, dice: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa iglesia a la cual Pablo le está escribiendo es la misma que Juan le está escribiendo en este mensaje. Quiere decir que el contexto que ellos vivían era un contexto propicio para entender qué tipo de vida ellos vivían antes. Ya dijimos las características de la ciudad, ¿recuerdan? Era una ciudad donde había promiscuidad, donde había idolatría, donde había todo tipo de práctica pagana, donde el sistema de vida era un sistema de manipulación. Recordemos la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando llegó y predicó cómo quisieron matarlo, cómo quisieron destruir su vida. Aquella ciudad era una ciudad que no era fácil predicar. ¿Es fácil predicar en Miami? ¿En qué lugar del mundo es fácil predicar? Creo que en ninguna parte del mundo es fácil predicar, porque el mismo Satanás de aquella época es el mismo Satanás de hoy. Y las mismas características de aquella sociedad son las mismas hoy. No, lo que se han modificado, lo que son más sutiles, lo que hay que observar con mucho más cuidado, porque parecen buenas, pero no son buenas. Son sutiles, que son las más peligrosas. Y debemos tener una mente muy despierta, debemos tener un espíritu muy alerta, para que el diablo no nos mueva del primer amor, para que el diablo no nos mueva de aquel momento en el que pudimos entender que la vida en Cristo era mejor y que por esa vida en Cristo voy a ser capaz de afrontar y de enfrentar todos los retos que vengan. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que hay una cierta relación. No hay una cierta relación, hay una relación indiscutible. Cuando dice el Señor, tú has dejado el primer amor, dice aquí: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ya Pablo, varios años antes, le estaba diciendo a la iglesia: ustedes deben renovar, ¿verdad? El espíritu, dice, de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Porque si nosotros no renovamos nuestra mente, renovar, ¿qué quiere decir? Cuando nuestra casa se está deteriorando, nuestros muebles se están rompiendo, ¿qué hacemos? Vamos a renovar esto que se nos cae la casa arriba. Entonces comenzamos a pintar, comenzamos a reparar los muebles, comenzamos oye, quedó como decimos al final, mi Toyota Tacoma quedó como nueva. Julio. Así que nosotros tenemos que tener
Y aquí está el vendedor, así que estoy anotando puntos ahí. Entonces, hermano, debemos, como cuando cogemos un transportation, ¿no? Y lo pintamos y después sale como nuevo. Dice aquí, renovaos, es decir, repara tu mente, repara tus pensamientos que van en declive, todas aquellas cosas que tú abrazaste, pero que la imposición social, la cultura en la que vivimos, comienza a tirarnos contra lo genuino que nació en nosotros y comenzamos a agrietar el techo, comienza el mueble espiritual a ensuciarse, comienzan las paredes a embarrarse. Tenemos, hermanos, que hacer una renovación en el alma. ¿Cuánto estamos de acuerdo en eso? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere derramar su gracia, Dios quiere derramar su presencia en tu vida, en la mía, independientemente por lo que estés pasando. Dios no se detiene ante lo que tú pasas, porque Dios está por encima de lo que estás pasando, y Dios está por encima de quien produce el problema y de donde sale el problema, que es de la mente perversa de Satanás y de los mismos infiernos. Dios tiene todo el poder para aguantar. Cuando yo le digo, Señor, eres bienvenido en mi mente, Señor, pinta la pared de mi alma, Señor, renueva mi espíritu, y todos los conceptos que yo comencé esto antiguamente. Mi papá que vivía en aquella época y él no sabe lo que estamos viviendo hoy por las cosas nuevas que estamos. No desestimemos los valores que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron, porque eso es dejar abierta la puerta para que nuestra mente comience otra vez a infectarse y comencemos a perder la experiencia, la vivencia, y comenzamos a perder los beneficios que trae tener una mente renovada en el Señor. Permite el Señor que en esta tarde, en esta hora, podamos orarle al Señor y que el Espíritu Santo de Dios en este momento pueda hablar a tu vida y a la mía, y podamos decirle, Señor, quiero que tú renueves, quiero que tú devuelvas, como inclusive hasta el mismo David una vez, el salmista llegó a decir, devuélveme el gozo a la salvación, no quites de mí. Restaura, Señor, vuelve otra vez. No es que se nos cayó la casa, es que el diablo va a soplar y va a soplar y va a soplar, y si no la reparamos, la tumba. Así que en esta tarde escuchemos con atención lo que Pablo dice a esta iglesia. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué la gente no quiere creer en Dios? Porque no es que no hay evidencias de que Dios existe, es que los hombres por su orgullo y por su vanagloria no quieren sujetarse a lo que Dios en su palabra define como bueno para nosotros. Entonces la gente quiere vivir, ¿qué cosa? En su superstición. Quieren creer en un Dios hecho de mano. Quieren vivir bajo sus propios conceptos de vida. Entonces no quieren. Sí, a mí, si Dios existe, no me importa que exista. Yo voy a vivir como a mí me da la gana. Y después, cuando vienen las consecuencias de tú vivir como te da la gana, le culpas a Dios por el fracaso de tu vida. Pero en esta hora, pidámosle, Señor, quiero que tú renueves, que tú repares, que tú restaures mi mente. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mucho más pudiéramos decir ahí, pero nada más estamos usando este versículo, estos dos versículos, para que en nuestra mente podamos entender la necesidad de renovar, la necesidad de seguir leyendo la Biblia, la necesidad de orar. Hemos dejado de orar, hemos dejado de insistir en que nuestra iglesia pueda estar mejor cohesionada. Estamos a tiempo todavía, porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere levantarnos, Dios quiere alcanzar nuestra familia, no importa dónde estén, no importa la situación que sea. Dios tiene todo el poder y por tanto tiene todo el control de aquellas cosas que Él ofreció a nosotros cuando tenemos una mente renovada. Cuando tenemos una mente renovada, se le facilita a Dios el hacer maravillas en nosotros y a través de nosotros. Por eso podemos aquí pararnos y dar testimonio y decir lo que Dios hizo. Y Dios puede hacer muchísimo más con tu vida, muchísimo más con la mía. Dios puede usarnos de una manera poderosísima, pero ya no es en mi opinión, no es en mi criterio,
no es en mi mente afectado por la vida vieja, sino Él va a obrar en una mente renovada, en una mente donde Él está tomando el control y donde Él está tomando todas las decisiones importantes. Quiero, hermanos, insistir una vez más. El primer amor, la pérdida del primer amor es la pérdida del fervor inicial que nos impulsó a realizar todas las obras que fueron reconocidas. Vuelvo a la idea. Perder el fervor inicial que nos impulsó a realizar todas las obras que nos fueron reconocidas. Todas aquellas obras que hizo la iglesia de Éfeso, que le fueron reconocidas, ese reconocimiento del Señor fue por el fervor que ellos tuvieron para llegar a lograrla. Ese es el peligro en el que estaba aquella iglesia. Ese es el peligro en el que tú puedes estar, en el peligro que ocasionalmente yo puedo estar. Dios puede usarme, Dios puede hacer cosas extraordinarias en mí. Yo tengo el favor del Señor para que Él pueda obrar poderosamente, pero si yo pierdo el fervor inicial de mi relación con Él, que produjo en mi vida y en los demás todo el beneficio que Él pudo alcanzar, si yo pierdo ese fervor, ¿qué queda? No queda nada. No queda nada. Pinto la casa, volvemos al mismo ejemplo, restauro los muebles, pongo piso nuevo, ese fervor que me hizo, y después me siento y comienzan las cucarachas y comienzan los animales, comienza todo y lo dejo, ¿y qué pasó? Que se destruye aquella obra tan bonita que Dios comenzó a hacer en tu mente. Permanezcamos, dice el Señor allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? También dice el capítulo siguiente, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quien crea que puede hacer algo para Dios sin Dios es un demonio disfrazado de cristiano. Perdonen la crudeza, pero no hay otra forma de decirla. No podemos hacer nada en nombre de Dios si Dios no está en nosotros, porque tiene que estar Dios en nosotros para lograr algo que Él va a bendecir. Entonces, ese fervor que nosotros tenemos cuando vimos que nuestra vida cambió, cuando entendimos en la práctica lo que Dios hizo a nuestro favor, a favor de la familia, cuando cambió aún hasta circunstancias y fuimos beneficiados con ello, ese fervor no lo podemos perder. Por eso es tan grave. Mire qué interesante, cuántas cosas maravillosas estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Dice que Él reconoció sus obras, arduo trabajo. ¿Qué quiere decir arduo? Difícil. Es un trabajo que exige muchísimo esfuerzo. Si no, pregúntenle aquí a todos los que trabajamos si el cheque a final de mes o de quincena no lo regalan. Tiene que hacer un arduo trabajo en la semana, tiene que trabajar fuerte, tiene que hacer cuántas veces yo veo a Pucho que camina del salón de los managers a donde está el cliente. Dale, a veces es un arduo trabajo. ¿Cuántas veces? Todos los que trabajamos aquí, Julio con sus enfermos allí, ¿cuántas veces tiene que ir de un lugar al otro? Arduamente todos tenemos que hacer un trabajo para lograr un beneficio. Bueno, aquella iglesia hacía un trabajo, dice, tus obras. Es un arduo trabajo, es difícil, no es fácil que tú salgas creyendo en Dios como el único soberano y veas la ciudad entera detrás de Diana, detrás de Artemisa, aquellas sacerdotisas, aquel culto pagano, derramando y destruyéndose el uno al otro y yéndose al mismo infierno. Y tú tienes que tener el arduo trabajo de decirle, tengo para ti lo que Artemisa no te puede dar. Ni Artemisa ni Pinar del Río, porque allá hay una ciudad que se llama Artemisa también. Así que hay que pedir al Señor que no nos desvíe el diablo la atención con Artemisa, ni con Diana, ni con La Habana, ni con Miami. Sino digamos, Señor, quiero tener centrada mi atención en ti, para que tú puedas mantener ese fuego en mi corazón, pero depende en gran medida de que yo diga, Señor, quiero que tú toques mi corazón. Dice, no soportaba a los malos.
Y habían, parece que malos ahí. Nosotros creemos que este es el momentico más malo que vive la historia. No, la historia no ha tenido tiempos mejores, porque el pecado es el mismo. Lo que el pecado se modifica en la manera que el hombre le dé oportunidad para hacerlo, por el gen de la maldad, el gen del pecado, lo siniestro del infierno y de los demonios, es el mismo desde el momento que Satanás cayó. Nosotros somos lo que, por la gracia de Cristo y en nuestra relación tan especial con Él y en esa pasión de ese primer amor, podemos mantener la fuerza del diablo fuera. Por eso hay muchas personas que comienzan el evangelio y usted ve que cuando siguen las presiones se desaniman y dicen que Dios, ni que ustedes cogen y sueltan y se van y no son capaces de mantenerse firmes, agarrados, porque ese viento es el que te va a demostrar a ti que tú agarrado de Cristo no te va a tumbar. Amén. Así que tenga el valor, tengamos el valor de creer en Cristo, tengamos el valor de amarlo a Él aunque se caiga la carpa. Bueno, Señor, ten misericordia. Así que tengamos, hermanos, esta convicción plena en nuestro corazón. Dice que probaron a los falsos apóstoles. No eran ignorantes a la palabra. La iglesia de los Efesios tuvo un gran apóstol. ¿Qué usted cree de eso, hermano? Que les enseñó la Biblia, mire, perfecta. Fue criado y educado a los pies de Gamaliel y después por el Espíritu Santo, que le dio a él la capacidad de entender la doctrina que Jesucristo dio. Y esa era una iglesia que tenía la cabeza llena de la doctrina sana, que entendía bien la palabra de Dios, que disfrutaba el beneficio de poner por práctica la palabra de Dios. No era una iglesia cualquiera. Y cuando aquellos esperpentos se ponían a hablar cosas que no debían, la palabra dice que ellos descubrieron a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. La iglesia de Cristo en este tiempo necesita muchos cristianos así, que podamos tener el entendimiento de la palabra, no para desacreditar a nadie, sino para entender cuando alguien enseña lo que no es de Dios y mucho más rechazar cuando practican lo que Dios no ha mandado a practicar. Porque hacer uso del nombre de Dios para beneficio propio es una blasfemia delante del Señor. Sea quien sea, se vista como se vista y tenga el título que tenga. Y los cristianos de Efesios pudieron identificarlo. Dijeron, nada, este viene hablando medio, pero el verdadero apóstol de Jesucristo, la verdadera enseñanza nos fue dada y dice que lo rechazaron. Dice que habían sufrido grandemente. No es fácil, hay que sufrir. Dice, habían tenido paciencia, porque en la paciencia hay sufrimiento, hermano. ¿Es cierto o no? Cuando estamos sufriendo, aguantar el dolorcito ahí. ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez dolor cólico nefrítico? Es ahí y no se quita. Y a lo mejor no es tan intenso como tan permanente, y hay que tener paciencia para que el Señor haga una obra o el medicamento surta el efecto. Pero se sufre en el proceso entre el sufrimiento y la paciencia. Eso es algo indescriptible. Todos los que han pasado situaciones difíciles de salud sabemos eso, de cuán difícil es la paciencia. Pero cuando permanecemos, vemos el beneficio de haber confiado en Dios. ¿Y eso qué cosa hace? Renueva nuestra mente. Al renovar nuestra mente, está renovando nuestra disposición a obedecer al Señor. Dice también que has trabajado arduamente por el amor al Señor. Ahora, ¿cómo recuperar el primer amor? ¿Cómo volver a sus obras? De lo contrario, bueno, inclusive el versículo 8 dice que sobre los nicolaitas, ¿sabe quién eran los nicolaitas? Eran los demonios metidos dentro de las congregaciones, tratando de que la gente volviera otra vez a la idolatría. Ellos defendían, usaban la libertad como ocasión para caer, introducían costumbres, ¿cómo se llama? No solamente inmundas, sino inmorales, cuestiones de inmoralidad sexual.
tal como aquel profeta en la antigüedad dio aquel consejo para que el pueblo de Israel pecara, yéndose a buscar mujeres no judías, y la ira de Dios cayó sobre Israel. Esto es nicolaíta. Bueno, se puede hacer un estudio sobre ello porque hay mucho más, pero por el tiempo no quisiera cansarles, porque dice ahí el versículo 15, algo muy interesante, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina nicolaíta y las aborreces. Quiere decir, la que yo aborrezco, dice, la iglesia de Pérgamo retenía la doctrina de los nicolaitas, le gustaba el relajo, ¿ves? La inmoralidad. Sin embargo, Éfeso no soportaba a esa gente, así que tenía muchísimas virtudes aquella iglesia, pero había que volver al primer amor, porque todas las obras que Dios había hecho en ellos y a través de ellos, la pasión que produjo ese beneficio se estaba apagando. Y si la pasión que produce ese beneficio se acaba, ya no hay más beneficio. ¿Comprendemos la idea? Así que lo que Dios nos llamó y lo que nosotros estamos haciendo para Dios y lo que Dios hace a través de nosotros y en nosotros, debemos mantenerlo con esa pasión que solamente Él puede dar. Dice el versículo aquí algo impresionante que debemos nosotros, hermanos, reflexionar. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, esa pasión, como ya explicamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Así que en esta hora, los que estamos aquí o los que puedan escuchar este mensaje, que puedan escuchar la voz de Dios hablando a nuestros corazones, de dónde hemos caído, qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que estamos dejando que el demonio ponga en nuestra mente para cuestionar a Dios, por qué pasa esto o lo otro. Yo puedo decirle a Dios, no entiendo qué pasa, pero yo no lo cuestiono. ¿Ustedes están entendiendo la diferencia? Yo no puedo entender todas las cosas. Si yo lo entendiera todo, yo fuera Dios, no me hace falta Dios. Pero como yo sé que no soy Dios y como yo sé que no lo voy a entender todo, entonces yo espero en Dios, confío en Dios, sufro con paciencia, como decía el verso anterior. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué cosa es el candelero? ¿Qué quiere decir eso? Candelero quiere decir, se relaciona, es el símbolo de la iglesia. Dice que es el lugar donde se porta la luz, es decir, que se asocia el candelero con la iglesia y el candelero proyecta luz. Acuérdense que eso es símbolo. El candelero es proyectar luz para orientar. Ellos fueron orientados por la luz del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el testimonio que recibieron y se convirtieron ellos en un candelero. Y ellos estaban transmitiéndole al mundo la luz de Cristo. Dijo, te lo voy a quitar. Es decir, que si las primeras obras no se realizan con la pasión que se realizaron, es quitado el candelero, es quitada la bendición. Por eso dice, arrepiéntete y no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer, no lo dejes de hacer. Porque si tú lo dejas de hacer, estás metiéndote en un problema con el Señor muy serio, muy severo. Y cuando yo digo, no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer, es como cristiano, como hijo de Dios. Todo lo que te venga a la mano a hacer de parte de Dios, hazlo para su gloria y para su honra. Y tú vas a ver que vas a seguir siendo lucecita. Como decía aquel coro de los niños cuando éramos niños, y ya, coro muy bien, esta lucecita tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. Elisa, yo sé que se acuerda, no lo estoy diciendo muy mayor, hermana, pero bueno, es de nuestra época, dice. Es decir, que la iglesia, cuando le es quitada el candelero, quiere decir que pierde su orientación, ya no es de impacto al mundo, ya no tiene autoridad espiritual. Hay mucha gente por ahí reclamando autoridad espiritual y paternidad, y la gente, si no está bajo esa paternidad, si no está bajo esa espiritualidad, es como que Dios no lo va a bendecir. Hay personas que se atreven en su arrogancia espiritual a declarar cada blasfemia, que un día Dios le pedirá cuenta y vendrá sobre ellos apagón repentino, porque ya no es luz. Cristo es la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas.
Es la luz de Cristo la que me lleva, es la luz de Cristo la que me guía, es la luz de Cristo la que impide que yo tropiece y caiga. Y esa es la luz que yo quiero que brille en mi mente y yo quiero que brille en mi corazón. ¿Cuánto queremos decirle eso al Señor en esta tarde? Así que, ¿cuántos queremos mantenernos en ese primer amor? Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que es muy serio. Este es el mayor castigo, la pérdida de la luz, dejándose de ser reconocida por Jesús. Cuando Jesús la deja de reconocer, ya se perdió la esencia de la vida. Yo quiero que se pongan en pie. No les voy a invitar en un llamamiento. Les voy a invitar porque sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en esta tarde, tiene la convicción de que somos parte del candelero. Somos parte de esa iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Que aunque el diablo te haya tirado piedra, deja que te tire piedra. Tú dices, yo voy a mantenerme firme. Voy a seguir hasta el final. ¿Usted sabe cómo termina el mensaje a la iglesia? Qué cosa más maravillosa, hermano. Mire qué clase de premio le da el Señor. Dice, el que tiene oído, eso es espiritualmente, bueno, oído también, pero dice, el que tiene oído, oiga lo que ¿quién dice? No el apóstol Pablo, no el apóstol Juan, lo que dice el Espíritu, que es Dios, que tiene la autoridad, y cuando te dice, cumple lo que Él dice. ¿Cuánto decimos amén? Cuando Él dice, cumple lo que dice. Dice aquí, lo que Él dice de bendición va a ser de bendición, pero cuando Él te va a dar un mensaje de exhortación, de disciplina y castigo, también lo cumple. Nosotros no tenemos un papá que malcría a sus hijos. Dios es un papá que quiere que sus hijos sean, como Él es perfecto Dios, quiere que nosotros seamos perfectos hijos, perfectos hombres. Dice aquí, al que venciere, ¿cuántos decimos amén? Yo, por la gracia de Dios, hago una declaración, yo venceré en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? En esta tarde vamos a hacerle al Señor, quiero, Señor, que tú veas en mi corazón si estoy descuidándome de aquel primer amor. Yo recuerdo cuando fui al seminario de Pinar del Río Oriente, yo no había pasado de La Habana nunca. Cuántas cosas lindas hizo el Señor en nuestras vidas. Cuántas cosas lindas hizo el Señor en tu vida, en el inicio de tu andar cristiano. Cuántas cosas maravillosas. Y cuando comenzamos a disfrutarlas, como que se frizó nuestro andar. No, en esta tarde, digamos, Señor, quiero renovar mi mente. Quiero renovar mi corazón. No quiero hacerle caso al diablo, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a la presión cultural de Miami, ni a la cultural de los efesios. Yo quiero, Señor, en esta tarde ser renovado por ti, que los fracasos, que las tristezas, que los dolores, que la angustia que produce equivocarse delante de ti, no la use el diablo para yo detenerme y quedarme inmóvil. Yo confío en un Dios que absorbe el pecado cuando somos humildes y dejamos que Él tome posición de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuánto creemos eso en esta tarde? Es mucho lo que Dios tiene para nosotros. Es mucho lo que Él logró en la cruz para ti y para mí. No dejemos que Efesios, la cultura mundana, nuestros propios razonamientos limitados por las circunstancias impidan que podamos ver más allá las cosas maravillosas de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios el Padre y la comunión perenne del Espíritu Santo sea con todos vosotros, así como con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de su venida, donde estaremos en el centro del paraíso como redimidos del Cordero. Oramos dándote las gracias, Jesús. Amén.